Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast con más miembros que un centro de rehabilitación. Y bueno, gente, antes de empezar de este capítulo me gustaría dar, primero que nada, agradecimientos generales a todas las personas que nos están apoyando en redes sociales, compartiendo el podcast y siguiéndonos en tanto Twitter como en Instagram. Y también a todas las personas que nos han dado recomendaciones con respecto al podcast. Tanto Abel como yo ya estamos empezando a darles, pues, cabida. Mejorarlo. Ajá, exactamente. Ya estamos invirtiendo en mejores cosas. Sí, esperen cosas interesantes. Un par de semanas, un par de podcasts más y yo creo que esto ya va a empezar a tomar un mejor color. Sí, ya. Sí, definitivamente. Ya tenemos lugar nuevo para grabar, que vamos a ir... Vamos a darle updates semana con semana, mes con mes y lo vamos a convertir en el creep de... este bonito podcast de Geek Supremos. Ajá, exactamente. El podcast con más seguidores que las mañaneras de AMLO. Y sí. Y sí. Y todos están despiertos, güey. Y todos están despiertos hasta ahora. ¿Sí? Y también, bueno, también les quería platicar con respecto a la dinámica. Si ven algo que vuela sobre la cámara, es un mosco. Pero si bueno, ven que la cámara se cae. Ajá, es por un mosco también. Es por otro mosco que son tamaño Nebraska. Tamaño Nebraska. Y bueno, con respecto a la dinámica del podcast, la idea es que lo vamos a subir semanalmente. Estoy diciendo esto porque el capítulo anterior no lo dijimos tal cual. Sí, no, creo que en el capítulo anterior pues, era un piloto que resultó mejor de lo que esperábamos. Sí. Y no terminamos por puntualizar algunas situaciones como que el podcast será semana con semana, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lo vamos a puntualizar un poco. Pequeñas cuestiones teóricas y técnicas. Sí, y bueno, pues la dinámica del podcast va a consistir en que tanto Abel como yo vamos a preparar guiones y nos los vamos a contar uno al otro. Sin embargo, por cuestión de, pues de administración de tiempos y de disponibilidad de tiempos, ahorita vamos a optar porque yo sea el creador creativo, pues lo más que se pueda. Básicamente el guionista del programa. Exactamente. Entonces, por el momento va a ser así, pero con el tiempo vamos a ir ya viendo cómo podemos adaptarnos a esa dinámica inicial. Así que bueno, pues por el momento es todo el prefacio. Vamos a iniciar con el capítulo. Estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi amigo y compañero Abel Cuevas les vamos a contar aspectos. Ahora sí dije aspectos porque... Aspectos. Ajá. El primero dijimos aspectos y pues como que no, aspectos, ¿no? Sí. Aspecto patrón debe de ser de otro podcast. Bueno, aspectos que Tendremos engloban... podcast al respecto. Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. En este capítulo les voy a contar una guerra que lleva décadas, la cual ha estado llena de traiciones, sudor y no dudaría que hasta un poco de sangre y lágrimas derramadas en hojas de papel. Sexo, sudor y lágrimas. Y bueno, antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta, Abel. ¿Te gusta leer cómics? No soy muy adepto de leer cómics, pero me gustan la estética de los cómics en general. No he leído muchos en mi vida, pero los que he leído son bastante buenos. Creo que he leído algunas joyitas del cómic. Ok. Sí, bueno, yo sí soy lector bastante frecuente de cómics. Últimamente no he leído tantos, pero... ¿El libro vaquero no cuenta como cómic? Creo que sí. Es un cómic mexa, ¿no? Sí, se cuenta como cómic. Entonces sí he leído más de los que yo pensaba. También he leído como unos 200, yo creo, ¿no? Bueno, yo sí soy lector y me acuerdo una vez, no sé si tú te acuerdas, de hecho por eso preparé este episodio. Estábamos empezando la universidad. Sí, señor. Nos estábamos presentando en una clase. Sí, señor. Yo comenté que a mí me gusta leer cómics y me hiciste una pregunta. ¿Te acuerdas cuál era esa pregunta o no? Ay, creo que sí, DC o Marvel te pregunté. Ajá, exactamente, güey. ¿Y claro. qué te contesté? ¿Qué DC? No. ¿Marvel? No. Te contesté que ninguno de los dos. Bueno, sí. Y tú me dijiste, no, tienes que elegir uno. Y yo te dije, vato, es lo mismo.
Ok, 5 años después de esa pregunta, mi percepción ha cambiado un poco. En aquel entonces creo que estuve de acuerdo contigo, si mal no recuerdo. En este episodio te voy a platicar cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Porque esa vez no te pude contestar como te quería contestar. Así que sí, lo que estamos hablando de media década del universo cinematográfico de Marvel. Ajá. O sea, Marvel cumplió 10 años con la salida de Avengers, Endgame, no, Infinity War. ¿10 años con Infinity War? Sí, señor. Ok. 2018. La verdad no soy muy fan del universo cinematográfico. Pero estamos hablando de que nosotros comenzamos la carrera en 2015. 15 o 14, sí. 2015, agosto 2015. Y hoy, 2020, no es que la tuviera guardada, ¿eh? O sea, no. Válgame Cristo Jesús. Pero bueno, antes de empezar, hay que describir qué es el cómic para poder hablar del cómic. Ok. El cómic también es conocido como comic book, como historieta, o tira cómica. Cartoons. Cartoon, bueno, cartoon. Cartoon ya es cuando lo animas. Correcto. Y bueno, tiene otros nombres, pero esos son los nombres más conocidos. Este consiste en una secuencia de imágenes, las cuales pues están entrelazadas en una historia. Correcto. Las cuales cuentan que son visualmente atrayentes, porque tienen un estilo único el cómic. De hecho es un estilo... es un estilo de arte visual. Un estilo de arte visual, correcto. Exactamente. De hecho, los muy fans los llamamos incluso como el noveno arte. El cómic. El cómic, el noveno arte. Pero tendremos un debate interesante sobre eso, porque sobre las bellas artes. Pienso que es el videojuego. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, eso va a ser otro podcast. Y bueno, pues estas imágenes están también junto con onomatopeyas, es decir, sonidos visuales como pum, pau, clau, bam, o sea, todos los que existen. Palabras que suenan a algo. Ajá, que te dan a entender que es un sonido. Exactamente. Fuerte. Si alguna vez vieron un video del Batman de los 60s, ándale, exactamente. Eso es una onomatopeya. Exactamente. De hecho, el nombre de Pikachu, ¿sabías que está hecho por la onomatopeya de rayo para los japoneses? Órale, de hecho eso es algo muy interesante. Las onomatopeyas van de acuerdo a cada región. Por eso en Japón hay diferentes tipos de onomatopeyas, pero bueno. Si en México, ¿cómo sería una onomatopeya? Putazo, vergazo, pum, putazo. Déjate venir. Déjate venir. ¿Cómo sería una onomatopeya mexicana, güey? Sí, está difícil de... Vergazo, chingazo. Ajá, está complicado de definir. Pero bueno, el punto es que este conjunto de elementos envuelven al lector a un mundo de ficción, fantasía o reflexión cruda e impactante de la realidad. Es decir, el cómic es muy amplio. Y bueno, las primeras publicaciones que se toman, que tienen estas características, datan del siglo XVIII en Japón. Japón, ¿no? Sí, tengo entendido que el origen viene en Japón. Sí, con exactamente. Imágenes que juntaban palabras. Exactamente. Yo tengo entendido, pues, que o eras escritor o eras pintor, hasta que a alguien se le ocurrió juntar ambas. Sí. De hecho, hay muchos murales en Japón que cuentan como la historia de los samuráis o de los... de las diferentes bestias mitológicas, ajá, del shogunato, que todo eso. Exacto. Pero bueno, en Estados Unidos fue donde se popularizó el cómic, que es a partir del año 1939 por un famoso cómic llamado Famous Funnies. De 1934 a 1955 es su publicación. Claro. Juntaron alrededor de 200 números. Y bueno, el mercado del cómic... Yo tengo una duda antes de que continúes. ¿No empezaron estos a publicarse en los periódicos? Que eran las tiras cómicas, como les llamaban. Sí, pero eso no se considera ya como el formato de cómic. Okay. O sea, estamos hablando que ya el Famous Funnies es el... Sí, ya cuando se le da formato como de revista. De revista única. Publicación mensual. Ajá, exactamente, etcétera. Exactamente. Okay. Y bueno, el mercado del cómic está principalmente dominado en Japón. Ya que se estima que en el país nipón, o sea, solamente en el país nipón, la industria del manga se extiende a un valor, ¿sabes? ¿Te imaginas más o menos de cuánto? Bueno, tomando como referencia que hay mangas que se han subastado en... No, la industria, o sea, no por eso, o sea, simplemente me refiero al valor agregado, ¿no? Que se le puede dar a algún producto.
Ujú. Pero no me doy una idea. Ok, pues Altísimo. la industria del manga está alrededor, estimada en un valor de 6 a 7 billones de dólares. ¿Ok? De dólares. ¿Quién sabe cuál será la moneda en el yuan japonés? En yenes son como... Un montón de yenes. Son muchísimos, pero bueno. Mientras que en Estados Unidos la industria del cómic Ujú. se estima que tiene un valor de $1 millón. Cómic y manga son lo mismo. Son casi lo mismo, solamente es como diferencias técnicas. Porque, por ejemplo, tienen las mismas características, Ujú. son imágenes, Ujú. contexto y onomatopeyas. Claro. Entonces tienen las mismas características, pero técnicamente, o sea, en el arte... ¿Estás hablando de que el manga es japonés? Sí, O sea, manga, entiéndase como un cómic japonés. exactamente. Y el cómic ya se, digamos, popularizó en Occidente como... De hecho, creo que los gringos son los que llevaron al punto más alto la popularización de estos cómics, de estas historietas, que es como se le llaman en español, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, sin embargo, pues en sí el cómic, como tú mencionas, se utilizaba como tiras cómicas, pero en realidad pues fue hasta 1939 que ya se empezó a utilizar el formato tal cual como cómic. Claro. Y en 1938 el primer cómic de superhéroes se lanzó, que es el Action Comics número 1. Ok. Que, bueno, pues sale el personaje, el arquetipo mundialmente conocido como superhéroe de Superman, creado por Jerry Siegel Ujú. y Joe Shuster, ¿ok? Y bueno, pues estaba a punto de explotar una segunda guerra mundial en esa época, Estamos hablando de 1939. 38, 38. cuando surgió Action Comics. Y si analizamos la historia de Superman, vamos a ver características muy interesantes, que eso ya va a ser para otro episodio. Pero bueno, es la época, esta se considera la época dorada del cómic, cuando inicia Superman, Entre porque los 40, los 60, ¿no? Más o menos. de 1938 Ujú. a 1956 es la época dorada. Ujú. La época de plata, o la Silver Age, es de 1956 a 1970, más o menos. La época de bronce es de 1970 a 1980 y tantos. Y la época moderna es de 1900, No, 1900 1900, ¿cómo? O sea, de los 200 años 80s, atrás, ¿no? sí, de los 80s Claro. hasta ahorita. Y bueno, DC Comics se fundó principalmente con el nombre de National Allied Publications en 1934. ¿En qué? 1938 por Malcolm Willard Nicholson. Correcto. ¿Ok? Y bueno, después cambió el nombre a DC Comics, que quiere decir Detective Comics. Detective Comics. Ajá. Y ¿Qué significará Marvel? Creo que en alguna entrevista... Marvel es maravilla. Sí, pero creo que en alguna entrevista Stan Lee comenta que el nombre de Marvel no viene directo del significado. Creo que tiene un significado... Creo que es una palabra compuesta. puede ser. Creo que sí, algo así. La entrevista está por ahí por YouTube, pero creo que es una palabra compuesta por Mar y Vel. Sí, No estoy del todo seguro. puede ser. Y Mira, bueno, fíjate, aquí tengo un dato interesante, está curioso. No, digo, o sea, está interesante porque, insisto, en Occidente, pues esto se popularizó en los 1900. Pero aquí encontré que el término de cómic no se había popularizado en Europa, se le llamaba novela gráfica. no, mira, en cuanto a la novela gráfica, es un término inventado, o sea, en realidad es un término utilizado para la industria, es decir, las... ¿Es como el compañías- nombre técnico? No es el nombre técnico, es el nombre comercial. Porque se vende muchísimo mejor como novela gráfica Sí, porque como se le da cómic, ¿no? que como cómic. Entonces se es le que da... cómic es como para niños, como Ajá. para... Exactamente. Entonces, pues la verdad es que sí hay una diferencia con respecto a... Pero mira, Para el público escuchar novela gráfica cómic. Claro. Este dato está curioso porque dice que Las aventuras de Obadiah Olduk es un libro de varios dibujos que en cada página pone textos en el pie de los mismos. El poeta y artista Willem Bosch publica en 1959 estas primeras caricaturas en un periódico
como mofa al gobierno. Sí, ese cómic se considera que es el primer cómic comercializado. Publicado, ¿no? Okay. Comercializado. De hecho, en 1800, por ahí, se empezó a vender ya en pasta dura. Pero no se considera tal cual un cómic porque no tiene las características. Digamos, es lo que empezaba a fomentar, ¿no? Sí. El origen. Ajá, y bueno, pues ya regresándonos a DC, DC es famoso por tener personajes como Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Aquaman, etc. Y se caracteriza principalmente por tener personajes como un arquetipo de dioses. Si te das cuenta, las historias de DC normalmente son como fuera de nuestra realidad, porque ni siquiera existe... sí, no existe Villa Chica, no existe Metrópolis. Yo lo conozco como Villa Chica, o sea, yo crecí viendo el Superman mamado que era un triángulo de la cintura para arriba y decían Villa Chica y Metrópolis, ¿no? Sí, bueno. En Batman pues es Gótica, y es Gotham, en realidad. Star City de Flash, pero bueno. ¿Cómo se llamaba el otro de Batman? No, Raccoon City no, era... Arkham, hay otro. Pero es que Arkham es el... O sea, no, Arkham City no existe. Arkham pues es el asilo de Arkham, ajá, ¿no? Pero hay otra. Bueno, en fin. Hablando más de DC, los cómics... y también, perdón, si recordamos más o menos las caricaturas típicas de DC, vamos a encontrar que, por ejemplo, había un problema y los de... La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia lo solucionaba. Claro. O sea, era literalmente... incluso hasta absurdo por la época, porque era de los 60s, pero pues... Sí, la Liga de la Justicia estaba en un lugar súper obvio, o sea, los villanos de la Liga de la Justicia siempre atacaban a todo, menos al cuartel de la Liga de la Justicia, de la Liga de los Super Amigos, ¿no? Creo que fue como le llamaron en el doblaje. Sí, y bueno, pues los cómics más aclamados por DC son Watchmen, La Muerte de Superman, Dark Knight Returns, Kingdom Come, correcto. Flashpoint. Yo personalmente, señores y señoritas o señoras. ¿Cómo? No, en esta audiencia no hay señoras, pura señorita. Pues no sabemos. Pero bueno, me refiero por la edad. No sé quién puede llegar a escuchar esto. Pero ¿cuál es tu predilecto de DC? Watchmen. Te tienen que leer Watchmen. Watchmen es una lectura obligada, incluso si no te gusta el cómic. Watchmen es el primer cómic. ¿Qué debes de leer? No sé si debes de leer, pero es el primer cómic que ganó un premio Hugo. Ok. Hugo es mi vecino. No es cierto. Hugo es mi tío que... Es mi tío que... Ajá, da premios. Da los premios de las kermeses cuando es 15 de septiembre, Navidad. Es un idiota. Pero bueno. Entonces Watchmen. Porque el premio Hugo es... un premio que se otorga a literatura. Es decir, como un Oscar de la literatura. Más o menos. Entonces, es el primer cómic de la historia que ganó un premio Hugo. Y la verdad, la historia es muy buena. Yo sí tengo dos. ¿Cuál? Que los he leído, a lo mejor me falta cultura de lectura para el cómic, pero A Death in the Family de Batman y The Killing Joke de Batman. Sí, son muy buenos. Yo creo que son las dos obras predilectas que te hablan del origen, bueno, para mí lo que es el villano probablemente de más renombre en los últimos 10 años. Sí, The Joker. Que es The Joker. Sí. Creo que The Killing Joke es la que sí, es muy buena. Más te plantea la idea de cómo llevar a cualquier hombre a la locura, ¿no? Y que obviamente te mete esta onda de que no puede existir un Batman sin un Guasón, bla, bla, bla. Sí. The Dark Knight Returns, en el cual, por cierto, la gente que fue hater de Batman v Superman está basado, parte de la película está basado en The Dark Knight Returns, parte. Más o menos. Parte. La verdad es que no se compara. No hay comparación. De verdad no hay comparación. Pero parte de la película está basada en The Dark Knight Returns. Yo creo que probablemente el cómic que dejó mejor parado a Batman en sus derrotas. Porque no perdió. Porque no pierde. Pero bueno, exactamente. Es un super cómic. Es un muy buen cómic, son muy buenos cómics. Y de hecho tú estás mencionando dos de los escritores más aclamados por la crítica, que es Frank Miller y Alan Moore. Pero bueno, continuando con Marvel. Marvel inició en 1939 por Martin Goodman.
Sí, no lo empezó como toda la gente cree Stan Lee. No, Stan Lee fue un escritor, ¿no? En realidad no Fue colaborador y de hecho es co-creador de muchos personajes de Marvel. Pero Stan Lee, mucha gente tiene la idea o el dato equivocado de que creó Marvel. No, nada que ver. De hecho, Stan Lee, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de Stan Lee. Entonces, Stan Lee colaboró incluso para DC. En algunos cómics. En algunos cómics. Pero bueno, Martin Goodman empezó una editorial llamada Timely Comics, publicando un primer capítulo, un primer cómic llamado Marvel Comics, en el cual era una tira cómica con diversos títulos que tenían a la Antorcha Humana de Carl Burgos y Namor de Bill Everett. Estos dos personajes siguen siendo bastante famosos hoy en día en el mundo del cómic. De hecho, Namor, para los que no conozcan, es el original de Aquaman. Aquaman fue copia de Namor. Esto es una cosa que yo creo que vamos a estar también viendo en el podcast, que DC y Marvel se han copiado. Ah, claro, por eso te digo que es lo mismo. Deadpool es una copia de Deathstroke, sí. Apocalypse de Doomsday, de... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Es Doomsday? No, no es Doomsday. Apocalypse es la copia de... o Thanos de Apocalypse, una cosa así. El punto es que DC y Marvel han tomado inspiraciones el uno del otro para crear íconos y para crear rivalidad entre ambas casas productoras. Sí, exactamente. Si hoy Marvel decide sacar un nuevo superhéroe, DC lo más seguro es que ya está preparando un nuevo superhéroe o un nuevo villano. Así es como funcionan estas dos editoriales, porque son las dos editoriales más grandes de todos Estados Unidos, de todo el mundo en cuanto a cómics de superhéroes. Y bueno, en 1940 fue publicado el primer cómic de Capitán América, en el cual tenía como objetivo mostrar un super soldado para generar como apoyo moral al soldado estadounidense en la guerra. Quería generar patriotismo. ¿No? Sentido de patriotismo en esta guerra contra... Que ya ves que Estados Unidos Estados Unidos no necesita sentirse patriota, pero es tal su grado de patriotismo que tienen un superhéroe propio. No, no uno, tienen varios. Tienen varios, pero es la bandera de los Estados Unidos hecha superhéroe. Sí, ¿no? Está muy cagado ese pedo. Yo no me considero fan del Capitán América como personaje, pero las películas de Marvel del Capitán América, la primera es muy buena. Las tres son muy buenas. No, Civil War es una basura. No sé. Uy, carnal, es que no te has leído el cómic. No he leído la primera parte del cómic, no la leí. No, el cómic es muy diferente a la película, pero bueno. 10 años después de que se terminó la Guerra Mundial, los superhéroes empezaron a decaer. 55, más o menos. Bueno, sí, ajá. La primera. No, la segunda. No, sí, me equivoqué, pensé que decías que en 1955 acabó. No. Más o menos por ahí en 1955 ya las personas ya no querían leer superhéroes. ¿Por qué? Porque en general los superhéroes, tanto de Marvel y DC, estaban enfocados a generar esta imagen falsa del super soldado o del superhéroe que ayudaba a todos, pero ya no se necesitaba esa imagen porque ya todo era próspero. Y eran tiempos de paz. Ajá. Entonces, más o menos en esa época, murió Timely Comics y resurgió otra vez como Atlas Comics, el cual tenía como objetivo publicar cómics que reflejasen la tendencia de la televisión principalmente. Por lo tanto empezaron a publicar cómics como de títulos tipo westerns, de guerra, de espionaje, títulos románticos, o sea, cosas bastante del populacho, o sea, bastante general. Sí, creo que fue cuando se empezaron como a popularizar las historias vaqueras, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Ajá, de hecho... Es lo del típico western. Sí, de hecho, si se han visto Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, da un ejemplo perfecto. Con Brad Pitt, ¿no? Con Brad Pitt y con Leonardo DiCaprio. Dan un ejemplo perfecto de por qué era tan importante el western. Y bueno, a pesar de generar una buena cantidad de seguidores. No, de ventas estos cómics, no fue suficiente para mantener a pie la marca. Por lo tanto, en 1961 murió y volvió a resurgir como Marvel Comics, haciendo homenaje al primer cómic que fue un éxito total. Y también regresaron al objetivo principal, y era aprovechar las situaciones actuales que reflejaban las circunstancias mundialmente o de un sector específico del momento.
El primer cómic moderno de Marvel se llama Journey into Mystery, es decir, un viaje a lo misterioso, en el cual era una antología de cómics de ciencia ficción. Y aquí vamos a ver ya un tinte bastante característico de Marvel a comparación de DC, que Marvel se va más hacia la ciencia ficción. Claro. La mayoría de los cómics de Marvel te trata de explicar por qué existen los superhéroes. En cambio en Sí, son DC, súper explicativos y DC es muy hermético con el origen de sus... Ajá, Pero creo que en este aspecto DC juega y lo hace bastante... No juega porque lo hace de manera bastante profesional y lo hace muy bien. Creo que juega con este reboot con sus personajes y lo hace mejor que Marvel. Ahorita vamos a hablar un Porque poco sí, bueno, yo por lo poco que yo sé al respecto, Iron Man siempre ha sido Tony Stark, el Capitán América siempre ha sido Steve Rogers, salvo algunos cambios en la historia, que de repente fue Falcon, luego fue el Soldado del Invierno, Sí, Bucky. ahorita vamos a hablar un poco de... Pero de DC ha tenido 4 Robins, ha tenido 2 Wonder Woman, según yo, ha tenido también Jokers, como 3 Batman. como 6 igual. Entonces creo que DC, si bien te mantiene como en la fantasía, creo que te da esa versatilidad de poder escoger cuál es el personaje o la versión del personaje que más te gusta. Ok, ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque yo tengo una opinión muy, pues a lo mejor un poco no muy aceptada, pero ahorita lo voy a mencionar. Y bueno, en 1961, La Liga de la Justicia era un cómic bastante famoso, por lo tanto Stan Lee, aquí ya surge Stan Lee como alguien importante, escribió Los Cuatro Fantásticos. Stan Lee no creó tal cual Los Cuatro Fantásticos porque lo hizo junto con Jack Kirby, que Jack Kirby es, desde su punto de vista, la mente creativa realmente importante de Marvel, porque él era el que le daba la imagen al personaje. Exacto. Gracias Digamos, a la Jack historia es aportación de Stan Lee, el desarrollo, el origen, Kirby. y lo visual, el que le dio rostro, cara y forma a los personajes, es Jack Kirby. Y aparte, no solamente le dio cara y forma, le dio personalidad a los personajes. ¿Por qué? Porque en Los Cuatro Fantásticos, si analizamos el concepto de Los Cuatro Fantásticos, a diferencia de la tendencia de ese momento, vamos a ver que son cuatro personajes que son como inaceptados por la sociedad, porque son como tipo monstruos. Cuatro rechazados o que no caben bien en una sociedad. En cambio, DC lo que publicaba era... Sí, tenía el estereotipo de hombre perfecto, mujer guapa, perfecta. ajá, exacto. Entonces, Marvel tiene como esta característica, bueno, las historias de las que colabora Stan Lee tienen como esta característica, ¿no? Del rechazado, del no aceptado, del tipo rarito. Ajá, exactamente. Y pues bueno, y estos superhéroes, los Cuatro Fantásticos, fueron bastante bien aceptados por la sociedad porque reflejaban temas relacionados con la Guerra Fría y también temas relacionados de ciencia ficción. Y la ciencia ficción tenía un boom cañoncísimo en esta época. Entonces la gente le gustaba muchísimo. Marvel, a diferencia de DC Comics, escribe personajes normalmente más cercanos a la realidad. Porque son personajes imperfectos que tienen problemas comunes y que no encajan en una sociedad. Por ejemplo, esto es un fenómeno que ocurre en los cómics de Spider-Man. Creo que se llama incluso fenómeno Spider-Man. La verdad no me acuerdo bien. Pero, por ejemplo, cuando a Peter Parker le está yendo bien, a Spider-Man le va mal. Y cuando a Spider-Man le va bien, a Peter Parker le va mal. ¿Por qué? Porque lo que quieren reflejar en los cómics, especialmente de Marvel, es que no se puede tener un alter ego y vivir al 100. Entonces es como esta parte que te acerca un poco más a la realidad. Sí, es otra de las diferencias entre uno y otro, ¿no? Sí. DC cuida celosamente la identidad de sus personajes, al grado de que no recuerdo exactamente si fue en DC, a lo mejor tú sabes mejor el dato, pero hubo una revelación de la identidad de un personaje dentro del mundo o dentro de su universo. Y los fans destruyeron el cómic, no estoy del todo seguro, lo voy a buscar. No sé, la verdad ni idea. Pero el escritor hizo esto, ¿no? O sea, en la historia reveló la identidad del personaje y los fans acribillaron, como le hicieron, por ejemplo, a la escritora de Harry Potter. Ah, bueno, es que también... Algo parecido a lo que hicieron, sí, ¿no? Que mató o hizo público que mató en la historia a Harry dentro del libro. Bueno, pues este escritor... hace pública la revelación de la identidad del personaje y acribillaron a la editorial, ¿no? Entonces,
DC guarda celosamente las identidades de sus... Que incluso las identidades de sus propios personajes son el güey perfecto. Sí, o sea, vamos a tienes a Clark Kent detrás de Superman, tienes ay, se me va el nombre de Flash, Barry White. No, Barry White es un cantante. Barry Allen. Tienes a, pues, el mismo Bruce Wayne, que es el Playboy de DC. Perfecto. Por los siglos de los siglos. Sí. Y entonces tienes la contraparte como un Peter Parker, que es un niño de preparatoria, que es el nerdo de su salón, porque es el ñoño de su salón, era el tipo al que le gustaban las clases de física, las clases de genética, creo, porque también ha tenido muchos orígenes el personaje, y que sí, como comenta Bernardo, de manera muy acertada, Peter no puede vivir sin un Spider-Man o sin un Hombre Araña, y el Hombre Araña no puede vivir sin un Peter, ¿no? Que es ahí un poco donde viene el concepto del heroísmo de Spider-Man, o del héroe detrás de la máscara, de proteger a tus seres queridos. Sin embargo, Marvel le encanta esta situación de que el universo mismo de su personaje sepa quién es un Iron Man, sepa quién es un Spider-Man, sepa quién es un Capitán América. O sea, el Capitán América era un héroe de guerra. Sí. Steve Rogers es un héroe de guerra, sí, para los estadounidenses. Entonces, es una de las diferencias, de las grandes diferencias que se encuentran entre DC Comics y Marvel Comics, que a mí me gustaría que platicáramos un poco. DC creo que se atrevió en algún punto, a lo mejor esto tú lo sabes de mejor manera, a dejar de hacer cómics de superhéroes y comenzó a hacer cómics ahorita vamos a hablar de eso, un poquito más serios. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, eso sí está interesante. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, los personajes de Marvel conocidos son Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, Hulk, Capitán América, Thor, Iron Man, Los Vengadores. Bueno, son muchos personajes que ahorita son más populares en general que los de DC por las películas. Pero eso es otro tema que es para otro capítulo. DC lo hizo pésimo con sus películas. Sí, muy malo, pero bueno, eso es para otro tema. Y bueno, les voy a contar unos cuantos escándalos de DC y de Marvel. Y aquí te voy a dar mi punto por qué las dos editoriales son lo mismo. Uh-huh. Vamos a empezar por Marvel, que es la editorial que más tiene escándalos. El famoso escritor Robert Kirkman, no sé si lo conozcas. No me suena. Ok, lo vas a conocer como el escritor de Marvel Zombies. Ok. Como el escritor de The Walking Dead. ¿Ese que le puso chichis al Capitán América? No, ese es Jim Lee. Ok. Jim Lee es un super dibujante. Es el que modernizó el cómic de superhéroes. Ok. Pero bueno, este escritor, Robert Kirkman, escribió The Walking Dead, okay, Marvel Zombies, Invincible, y actualmente está publicando un super cómic que se llama Oblivion Song. Pero bueno, él menciona, de hecho, en una entrevista que vi en YouTube, que es bastante nueva, de este 7 de julio de 2020, menciona en el canal de Comic Tropes por qué dejó Marvel. Él dejó Marvel desde el año 2000. Y menciona que tiene un gran disgusto a la compañía gracias a su ideología corporativa y su falta de escucha al creador creativo, y limita a los creadores a lo que la compañía quiere como libertad creativa. Por ejemplo, él menciona que más o menos, creo que era cuando estaba escribiendo, cuando estaba publicando, creo que era Civil War, no recuerdo bien, él estaba escribiendo un cómic no tan importante, porque como funcionan las dos compañías, uh-huh, tanto Marvel y DC, es que sacan macroeventos y aparte sacan historias chiquitas, pero lo más importante es el macroevento. Entonces, en este caso era Civil War. Ajá, entonces, cuando él está publicando este cómic, él se da cuenta que no le estaba dando publicidad Marvel. Entonces, él organizó una rueda de prensa para dar a conocer su cómic. Y Marvel, o sea, el corporativo de Marvel, le dijo: hey, compa, si haces eso... Te me estás yendo por las ramas, ¿no? Ajá, si haces eso, puedes entrar en problemas legales. ¿Por qué? Porque yo como compañía, uh-huh, yo tengo los derechos 100% de los cómics que tú escribas o que dibujen las personas. Obviamente que sean sus personajes. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros te contratamos para que tú escribas lo que nosotros queremos que escribas.
Y si yo quiero que tu cómic... Sí, cortas un poco la libertad creativa del editor, del escritor, ¿no? Exactamente. Entonces Robert Kirkman dice, no es que yo me considere mejor que los demás, pero creo yo que si estás en una compañía, tienes tú el derecho de poder promover tu cómic, porque es tu creación. Si tú no estás tú, no existe el cómic. Sí, claro. Entonces es lo que menciona. Y bueno, otra... Es como si tú cantante te quieras meter a Warner Music y Warner Music te digan, mira, pues vas a cantar reggaetón, oye, pero yo canto balada, vas a cantar reggaetón, ¿no? Algo parecido. De hecho, tanto Marvel y DC tienen cláusulas en sus contratos que no pueden utilizar ciertas palabras, no pueden representar de cierta forma los personajes, no pueden crear personajes nuevos al menos de que se lo pida la industria. Y bueno, eso es como lo más importante. Y bueno, otro escándalo que desde mi punto de vista se me hace pues un reflejo otra vez de lo basura que es como corporación Marvel y DC. La palabra zombie era de derecho de autor de Marvel, en los 70s, y nadie podía utilizar la palabra zombie. Y bueno, la recuperó. Es por eso que hay películas de los 70s que es La Noche de los Muertos Vivientes. Ajá, exactamente. De hecho, literalmente por eso se llama The Walking Dead. Por eso se llama The Walking Dead, no se llama algo relacionado a zombies. Y por eso le dicen walkers o caminantes en The Walking Dead. Porque lo perdió en los 70s esta palabra, los derechos de esta palabra, pero la recuperó cuando sacaron Marvel Zombies. Y bueno, también algo que se me hizo súper bajo de Marvel. O sea, ¿tú crees que esta situación de la palabra zombie fue malo? Claro. Porque estás limitando la creación de otras personas. Bueno, puedes verlo desde ese punto de vista, o puedes verlo como que vieron una oportunidad. Es que ahorita te voy a contar algo. Económica, no una oportunidad de negocio. Ahorita te voy a contar algo. Yo lo veo como una estrategia muy inteligente de negocio. Claro, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de otra editorial. Pero está cabrón que sí quieras utilizar o publicar algo y le tengas que pagar a Marvel porque dijiste zombie, sí, o porque tienes zombie en la portada, y ¿no? Más que nada porque también es una palabra del... O sea, sí, es el argot popular. Está en el diccionario, güey. Sí, debería, ahí me imagino que debería de haber leyes del derecho de autor, claro, que regulen el uso de palabras y digas, oye, güey, no es como que vayas por la calle gritando zombie todos los días. Ajá, pero bueno, yo lo veo como una estrategia inteligente de negocio. Ok, y bueno, también otra cosa súper baja de Marvel. En 1968 publican Iron Man 127. En este cómic ponen una carta que la escribió Jarvis. O sea, no la inteligencia de Iron Man se la escribió. No. Jarvis originalmente no era una inteligencia artificial, era un mayordomo. Era el mayordomo de la familia Stark, ¿no? Entonces Jarvis le escribió a Tony Stark una carta diciéndole que él se separa de los Vengadores, que porque él menciona que es una familia que él consideraba, pero que con el tiempo dejó de verlo así por los intereses propios de cada uno de los integrantes. ¿Y qué crees? Esa carta la escribió Dave Cockrum, creo que se pronuncia así, como carta de renuncia de Marvel. Entonces, ¿qué hizo Marvel? Agarró esa carta y en vez de en la carta menciona Marvel, pero en el cómic de Iron Man, en vez de decir Marvel, pone los Vengadores. Es la misma carta. Es la misma carta. O sea, ¿estás seguro que eso te habla súper mal de utilizaron un aspecto legal de una renuncia? Claro, o sea, es en un video, justamente en el video de la entrevista de Robert Kirkman, vi un comentario muy acertado y menciona, lo que pasa es que Marvel ve a DC? No. ¿A sus creadores? Ve a la industria como una cortadora de cemento. O sea, yo lo hago como yo quiera porque tengo el poder de hacerlo. Sí, porque ¿qué otra industria o qué otra marca de cómic de ese tamaño? Solamente hay dos, DC y Marvel. Son las únicas dos industrias de ese tamaño. Ahora, no me digas quién es mejor. ¿Quién es más grande ahora? ¿Marvel? ¿En qué? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más famoso? ¿Quién es mejor haciendo las cosas? Mejor no, porque eso ya cae en gustos. Es que hay que mencionar que Marvel y DC no solamente producen ya
cómics. Sí, no, O sea, tienen películas, tienen series de televisión, tienen caricaturas, tienen cómics, tienen muchos productos. En cuanto a cómics, ahorita le está yendo mucho mejor a DC, DC, ¿no? porque tiene más ventas. Porque a la gente le está gustando más la creación de cómics. Y Marvel, pues bueno, Marvel le pertenece a Disney. Es un dato importante. Sí, pero entonces, no todo Marvel, ¿no? Marvel Movies o todo. También ya compraron la editorial. Desde el 2009. Oh my god, con razón. Sí, literalmente ya todo También tenemos que traer un podcast al respecto de por qué Disney compró Fox, compró Sony, compró Marvel. Mañana va a comprar Amazon, güey. Vamos a volver a Jeff Bezos, el hombre más rico que jamás en la vida haya pisado el planeta. Ok, bueno, continuando con los escándalos. De DC no encontré muchos, pero son bastante parecidos. En general, los escritores y dibujantes se quejan de esto de no tener libertad creativa, pero los más importantes son dos casos más importantes. Los creadores de Superman denunciaron a DC porque no tenían libertad creativa de su personaje. Teniendo en cuenta que como ellos empezaron la editorial con su personaje, sí, señor. No había un contrato tal cual escrito que les dieran el permiso de utilizar la imagen a DC de Superman como ellos quisieran. Entonces ganaron la demanda y ganaron $30 millones. Obviamente vendieron el personaje. Claro. Lo vendieron a ese precio. Te costó 15 dibujarlo y lo venden 30 millones. Ajá, exactamente. Negocio. Y el más importante, porque es un poco más moderno, estamos hablando de Alan Moore. Alan Moore perdió contra DC sus derechos de todos sus cómics. ¿Por qué los reclamó? Lo que menciona Alan Moore, en general Alan Moore es una persona bastante controversial. Él hace problema porque quiere problema. Es un creador bastante amante de lo que hace. Entonces, él no le gusta que DC o bueno, las compañías digan, ok, ahora vamos a hacer una película. Porque dices que yo no escribí una película, yo escribí un cómic. Y no va a ser lo mismo. Si quieres una película, escribe. ¿Habrá visto la película del Joker? No sé. Yo creo que sí. No creo. Bueno, quién sabe. No sé. Pero bueno, el punto es que él peleó por sus cómics y los perdió. ¿Por qué? Porque cuando él ya escribió los cómics, ya lo hizo bajo contrato. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, Watchmen es uno de los cómics más vendidos a toda la historia de los cómics. Y él no vio la película. No sé si creo que no lo había visto porque se quejó públicamente de la película, tanto de V for Vendetta y de Watchmen. De hecho, hay un chiste muy bonito en ¿la película? No, en Los Simpson. Que se burlan de Alan Moore haciendo una parodia de V for Vendetta que era V for Babies o algo así. No creo que fue el chiste, pero se burlaban de Alan Moore porque él sí se queja de todo, pero la verdad creo que habla muy mal de la editorial desde mi punto de vista y de las dos que compran los cómics y en realidad no le están dando algo nuevo a la audiencia. Están sacando cada rato reediciones de estos cómics, te lo venden como algo nuevo, pero en realidad es algo viejo. Es parte como por ejemplo lo que hacen con Super Mario, ¿no? Exactamente. Con Mario World, que claro, es el mismo personaje, la misma dinámica de juego, porque tenemos jugándolo 30 años, ¿no? Exactamente. Y bueno, la verdad es que desde mi punto de vista, DC desaprovechó a Alan Moore, porque Alan Moore es un escritor demasiado importante para la industria. Él escribió Hellblazer, escribió The Swamp Thing, The Killing Joke, escribió Watchmen, V for Vendetta y muchos otros cómics. Actualmente él publica por sí solo. Y bueno, pues estos son los escándalos. Ahora te voy a hablar de una editorial bastante importante. Esta editorial para mí es la mejor editorial actualmente. Su nombre es Image Comics. Esta editorial surgió en 1992 y surgió como una editorial esta editorial actualmente es considerada la tercera editorial más grande de todo Estados Unidos, la cual es conocida como la editorial de cómic independiente por excelencia. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa con DC y Marvel es que por tanta demanda que tienen, o sea, tanto
por personas que quieren trabajar en Marvel y en DC, se tuvieron que hacer los contratos de decir, ok, si quieres trabajar conmigo, entonces hazlo bajo mis reglas. Eso afecta a la industria como creativamente. Sin embargo, Image Comics lo que dice es, ok, yo te voy a publicar tu cómic. Tu cómic, tú tienes los derechos 100% de este cómic. Por lo tanto... O sea, se refiere a regalías, edición, libertad sí, creativa. Sí, exactamente. De hecho, yo tengo un cómic que estoy escribiendo. Cuando lo empecé a escribir, yo lo quiero publicar, ¿no? Entonces me puse a investigar editoriales y la que mejor vi como en cuanto a publicación como freelancer es... Digamos, Image Comics es eso, ¿no? Un freelancer, sí. Un outsourcing de editores, de publicistas, etc. Pero lo que pasa es que ellos te dicen, ok, nosotros no te vamos a promocionar el cómic, tú promocionalo. Tú tienes la libertad total de hacerlo como tú quieras. Los miembros o los creadores, todos participaron en Marvel. Todos y algunos que otros en DC. Como el Morena, ¿no? Que todos estaban en el PRI y ahora todos están en Morena. Pero eso sí funciona. Qué bonito, pero esto sí vende, ¿no? Esto sí jala masas. Y bueno, los fundadores originales de Image Comics son los siguientes. Todd McFarlane, también conocido como el creador de Venom. Ok. Eric Larson, Jim Valentino, Mark Silvestri, Rob Liefeld, Wallace Portacio, la verdad no sé cómo se pronuncia, y Jim Lee. Esos son los principales. Pequeña interrupción por parte de mi perra. Sí. Bruna, ven y saluda. Y bueno, con el tiempo, el equipo creativo empezaron a sacar sus propios estudios. Y publican bajo Image Comics, pero lo producen en sus propios estudios. Todd McFarlane tiene Productions. Production. Exactamente. Willstrom Studios es de Jim Lee. Top Cow es de Mark Silvestri. De hecho, el universo de Top Cow es uno de los universos más grandes de la industria del cómic. Está Witchblade y otros cómics bastante importantes. Y son muy, muy buenos. La verdad, si se quieren leer cómics bastante bien escritos y que son amplios y que son novedosos, léanse los cómics de Top Cow. Shadowline de Jim Valentino, Extreme Studios de Rob Liefeld, ¿no? Rob Liefeld. Highbrow Entertainment de Eric Larson. Y bueno, en 1966 Jim Lee se iría a DC. De hecho, ahorita es uno de los escritores por excelencia de DC. La mayoría de los cómics grandes, Jim Lee es de los dibujantes. Le vendería se iría a DC y le vendería su estudio a esta casa editorial. En el año 2000, Robert Kirkman se va a ingresar al grupo y va a crear el famoso estudio Skybound, que es donde se publicó The Walking Dead. O sea, solamente The Walking Dead. ¿Estás seguro que The Walking Dead es...? Sí, creo que las dos más conocidas, por lo que estoy leyendo aquí, es The Walking Dead, Spawn. Sí. De hecho, ahorita los voy a leer. Los cómics más conocidos o más emblemáticos son Spawn, de McFarlane, The Walking Dead, de Kirkman, Savage Dragon de Larson, Witchblade de Silvestri y Saga de Brian K. Vaughan. Si no se ha leído Saga de Brian K. Vaughan, háganlo ahorita. Es, desde un punto de vista, de los mejores cómics modernos y de la historia. Es un cómic súper, ¿cómo decirlo? Único, es un cómic único. Simplemente la historia está bien escrita, el dibujo es una chulada. Creo que se ganó como 3 veces seguidas un premio Eisner. El premio Eisner es como el Oscar de los cómics. Se ganó creo que como 3 veces de mejor dibujo con Fiona Staples. Y bueno, como respuesta de Marvel y DC ante Image Comics, sacaron también sus propios sellos, que son como sellos alternativos de lo que originalmente es Marvel y DC. Como extensiones, ¿no? De las casas editoriales. Marvel tiene a Marvel Max, que nació en el año 2001
y es una alternativa más violenta de ciertos títulos. Y aquí surgieron varios personajes famosos, como son Jessica Jones, con el cómic Dalias. Sí, es muy bueno, es muy, muy bueno. Top. Exactamente. No solo la personaje, el universo de la personaje. Sí, es muy bueno, es una historia muy buena. Y no sé la serie qué tan buena esté. A mí no me gustó. No sé, pero el cómic, mira. El cómic es muy bueno, sí. Y también The Punisher también surgió en Marvel Max. Y hay un cómic... The Punisher, que yo creo que ya debe de ser uno de los personajes más controversiales de Marvel. Por eso lo sacaron en Marvel Max. ¿Por qué? Sí. Porque Marvel, al ser una corporación... Pero, o sea, sacas a Marvel Punisher, pero dejas a Deadpool, ¿no? Es que es muy distinto, güey. ¡Ah! No, bueno. Es muy distinto. Deadpool es comedia combinada con gore, hasta cierto punto. Así, a mí Deadpool no me gusta porque se me hace un personaje bastante mal creado. Sí, está metido con calzador totalmente. O sea, es un personaje muy mal creado. Pero está bueno. A mí no me gusta, Ay, a mí sí me gustó. Las películas son buenas porque las películas están bien hechas para el personaje, pero los cómics en general no están bien hechos. Sí, no, los cómics, a ver, yo tengo entendido que, como pequeño paréntesis cultural, los cómics de Deadpool son una sátira del cómic en sí. Sí. Una burla del cómic. Pero es que puedes hacer una sátira bien hecha. Sí, porque Deadpool es para reírte. Y no solamente para reírte, porque puedes hacer comedia bien hecha con una buena historia. Claro. Los cómics que yo sepa que son los más famosos de Deadpool son... Cuando mata al universo de Marvel, uno. Sí, cuando mata al universo de... Y el otro es cuando, según yo, se enfrenta a Thanos por el amor de la muerte. No sé, eso creo que es más nuevo. Pero los que yo conocía, se conoce como la trilogía sangrienta. Es cuando mata el universo de Marvel, cuando mata el universo de personajes de ficción. O sea, mata a Moby Dick, a Pinocho, cosas así. Que no tiene sentido, la verdad, es una historia que no tiene sentido. Cuando mata al universo de Marvel es bueno. No es bueno. Es bueno, porque tiene una secuencia y lo interesante... A ver, no tiene secuencia. Tiene una secuencia porque cada acto que usa para asesinar a los personajes de Marvel es único, no repite ninguna forma de matar a los personajes. A mí me parece que es un buen personaje. A mí no me gusta, pero bueno. En 1993 DC Comics surgió con Vertigo, que era lo que te íbamos a hablar. Y básicamente Vertigo publicaba historias que no se atrevían a ser publicadas publicadas en spoiler, Before Vendetta 1. En DC, porque son historias mucho más maduras. Son más maduras, más para un público adulto. Sí. ¿Pero son qué crees historias que creo? ¿Ya no existe Vertigo Comics? No, pero nos dejó joyas como Before Vendetta, que gracias a Dios creo que tuvo un tiraje grande, bueno, más o menos interesante. Ahí te va la historia de Before Vendetta. Creo que de hecho DC trató de revivir Before Vendetta, creo, sí, si mal no me equivoco. O sea, no, es que ahí te va. No, o sea, me refiero a que trataron de continuar con el universo de Before Vendetta. Y gracias a Dios y a la Virgen María y a quien ustedes quieran, la película cayó en manos del mismo productor que Matrix, la misma casa productora. Entonces, si no han visto Before Vendetta, la película, con Natalie Portman, creo que es la protagonista, véala. Remember. Véala. November. Sí. Es muy buena. Pero bueno, es que el cómic es una chulada. Para mí es mi cómic favorito. Pero bueno, murió este editorial, este sello, porque DC Comics lo empezó a dejar de lado. Ya no le daba interés. ¿Por qué? Porque ahorita DC Comics está regresando totalmente a los superhéroes. De hecho, sacaron... Sí, les está haciendo reboots completos. Sí, de hecho, ahorita sacaron otro sello que se llama DC Black Label. Este sello, básicamente lo que saca son cómics, pero con historias más oscuras o más adultas. De esa forma. Que desde mi punto de vista es totalmente como innecesario haberlo sacado, porque primero he seguido con Vertigo. Vertigo es famoso mundialmente, y si por sí Vertigo ya era famoso por sacar muy buenos cómics, Black Label ahorita no está teniendo fama porque no era necesario. Pero bueno, uno de los cómics famosos de Black Label es Batman Damned. Es un cómic bastante oscuro y bastante raro. También Batman White Knight. Ahorita están sacando muchas cosas de Batman. Están sacando demasiadas cosas de Batman. Creo sí. que están abusando de Batman y de su universo. Acabas de decir el punto
Exacto, ¿Abusan? porque no me gusta ni Marvel ni DC. Porque abusan, ¿no? Abusan de los Claro, personajes. sí. Acabas de decirlo. Es que creo, a ver, otra vez, yo lo veo desde ese punto de vista que lo comparo mucho con las recetas que utiliza Nintendo. Nintendo tiene vendiéndonos los mismos juegos 40 años. Tú compras o escuchas que sale un nuevo de Legend of Zelda, salvo el último que salió para Switch, era el mismo juego. Tú compras o sabes que va a salir un nuevo Pokémon, el que me digas, es más, ni siquiera la espada y escudo que acaba de salir se salva, y es la misma historia, o sea, te cambian el protagonista por otra skin, ¿no? Esa misma receta a los cómics les ha servido desde los años 60, 70, o sea, tienen prácticamente el mismo tiempo de hacer digamos, la estrategia Publicitaria. publicitaria, Estrategia de publicitaria. venderte lo mismo 10 veces. 10 veces, ajá. Cuando, por ejemplo, pudieran venderte el Batman número 1570 con 20 años de diferencia. No existe, no pasa. ¿Qué es lo que sucede? Por lo que estamos aquí comentando en el podcast. Van creadores de contenido, entran editoriales, las generaciones cambian, porque hoy en día no me imagino un Spawn ni un Punisher siendo publicado. Spawn, claro. ¿Spawn? Spawn sigue siendo publicado. Es que Spawn es Image Comics. Sí, Creo que sí, sea. bueno, probablemente estoy haciendo mal la referencia. Lo que me refiero es que hoy en día no me imagino cómics muy, muy crudos siendo publicados sin que salte algún fanático diciendo esto es políticamente incorrecto. Exacto. Entonces, sí abusan bastante. Yo también le había dado algún punto esa lectura al fanatismo sobre los cómics, sobre los personajes, que todo es lo mismo, solo le cambias el apodo o solo le cambias el título. Sí. Si antes te vendían los Avengers como los héroes más fuertes del universo, pues ahora te venden los Avengers así, tal cual. Antes te vendían Spider-Man y sus amigos, porque la original era Spider-Man con una vieja que era de fuego y un cabrón que era de hielo. Esa era la caricatura. Esa era originalmente era originalmente. Spider-Man. Y luego vino el Amazing. Spider-Man de Fox Kids. Y luego te volvieron a vender de Amazing Spider-Man. Y luego, o por ejemplo, Batman, que tuvo Batman de DC, que se publicó en Warner. Luego estaba Batman del futuro, que se publicó en Cartoon Network. Pero todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Exactamente. Por eso yo considero que tanto Marvel y DC son la misma basura. No son basura, a ver. Te voy a decir algo. Últimamente no están sacando ningún cómic. No, nada. No están sacando ningún cómic que sea una joya. Creo que lo último relevante para mí de Marvel fue Civil War, la primera. Puede haber una que otra joyita ahí escondida. Bueno, hay otra muy buena y Ay, se los recomiendo. Y hay si una no has muy buena. tenido chance de leerla, hazla. Se llama Ultimátum de Marvel. Que es más o menos de la época. Ya me acordé cuál era el cómic que estaba en moda cuando estaba lo de ¿Cuál? Kirkman Ultimatum, porque era del 2000 más ¿Era o menos. esa? Es esa. Ese era el macroevento, Ultimátum, ¿no? Ultimátum era el macroevento. Sí, que juntan a todos los personajes. pero es más vieja que Civil War. ¿Es más vieja? No, la chingues. Es muy buena, de verdad. Si no han leído, hay resúmenes en internet. No es necesario que lean, creo que son 6 tiras, 6 o 7, algo así. Civil War es muy larga. Creo que son 10, algo así. Es muy corta. Bueno, o sea, me refiero a que los macroeventos suelen ser tiras de 6, 10, algunos, no No, todos. son más. Los macroeventos, es que mira, ahí te va. Los macroeventos, como funcionan, son de la siguiente forma. Ujú. Tienen la historia principal Sí, señor. y con cómics chicos están contando la historia alternativas de cada uno de los Sí, personajes. señor. Pero la historia principal tiene que durar alrededor de un año. Ok. Antes se hacía así, creo que hace como unos 2 años, tanto Marvel y DC empezaron a sacar 2 macroeventos por cada año. O sea, duraban O sea, 6 uno meses. cada 6 meses. Ajá, exactamente. Correcto. Entonces tenían que hacer los macroeventos más rápido. Y pues, si de por sí está pesado como lector sacar cada año un macroevento, sacar 2 al año, o sea, hacía 2 veces más Fíjate, pesado. aquí como dato cultural, Civil War es del año 2005. Cuenta la tira principal con 7 publicaciones. La tira principal, eso ya júntenle todos los cómics alternativos. Pero bueno, Ultimátum es muy buena. Y he visto en ese cómic muertes Sí, que no tienen una idea. sí. Pero ahí te va. Ahorita es muy raro que realmente saquen una buena historia. Sí, ¿no? De DC, ¿qué sería lo último que sacaron bueno? Han sacado Quitando cosas de Batman. Han sacado cosas muy buenas. Sacaron Metal. No lo ubico. Es muy bueno. Es relacionado principalmente con Batman. Bueno, creo que le hicieron un reboot al universo completo, ¿no? Que creo que le llamaron Tierra 150 y no sé qué.
Es que está en 1952, perdón, The New 52, que fue hace unos años. Esa madre, güey. Después fue DC Rebirth, que ahorita creo que está en Rebirth. La verdad, estoy un poco... Pues ya no estoy tan metido en los cómics de superhéroes, entonces la verdad no sé mucho. Pero sí, que The New 52 viene un poco y... Fue malísimo The New 52. Bueno. Fue muy malo. Sí, muy pero empató con todas estas series de películas animadas que salieron después. Que terminaron en una basura copia vomitiva de Civil War que se llamaba Apocalypse War, una cosa así. No sé, que incluso metieron a Constantine. Si vieron la película de Constantine con Keanu Reeves, ajá, es Keanu Reeves. Es de DC también. Yo no sabía que era de DC. Sí. Y meten en ese... Es Keanu Reeves, lo escribió Alan Moore. Ok, eso yo no sabía. Yo hace poquísimo que me enteré que Constantine era de DC. Chulada de cómic. De los mejores. Ya no existe. Constantine es muy bueno. Ya no existe Hellraiser. Ya no existe. En las películas yo creo que no le hicieron la justicia suficiente a Constantine. No. Ni siquiera la que hizo Keanu Reeves. Pero bueno. Sí, entonces, bueno, señores, la verdad es que si quieren meterse en los cómics, yo personalmente... Esta no es una buena época para hacerlo. No, a ver, yo personalmente no les recomiendo que se lean un moderno, yo les recomiendo que se lean... La verdad les voy a dar unos títulos que yo personalmente les recomiendo tanto de Marvel como de DC. A ver, no creo que sea una mala época, simplemente creo que estamos muy invadidos por esta situación cinematográfica que existe alrededor del superhéroe. Los últimos eventos grandes de películas en el mundo han sido películas de superhéroes. Sí. No sé si afortunado o lamentablemente. Entonces creo que ahorita estamos como muy... ¿Cómo decirlo? Están infectados, muy idealizados. Creo que la palabra es idealizado. Yo lo veo hasta como una forma de contaminación artística. Sí, por supuesto. Estamos muy bombardeados. Sí. Hay demasiados superhéroes, hay demasiado Disney, hay demasiado Batman, hay demasiado Guasón en el mundo. Sí. Y creo que nos estamos... O sea, se ha dejado de ver situaciones. Y lamentablemente, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos eran mi caricatura de la vida de niño. Y veo las películas... Las tres que existen, porque ni siquiera las primeras dos eran buenas. Y son basura. Son muy malas. Entonces, creo que esta no es que sea una mala época. Simplemente es una época, como lo dijimos hace rato, de abuso del superhéroe. Y te voy a decir algo también. Si lo vemos como lector, novato, es difícil ahorita meterse a la industria del cómic a leer porque no sabes qué leer. Entonces creo que están jugando en contra hacia ellos mismos. Porque tú te metes ahorita y a lo mejor ya te estás leyendo un cómic que ya no está siendo publicado. Entonces tienes que buscar un cómic que esté siendo publicado para poderlo leer. Sí, desde el 1, ¿no? Ajá. Sobre todo aquí en México, que es complicado, digo, lo comentábamos en el podcast pasado, una de las tiendas que más distribuyen cómic pues es Sanborns, pero no es como que sea una hemeroteca. O sea, tú no llegas y dices, busco el número 1 de Amazing Spider-Man. Pues no. Tienes que ir a tiendas especializadas. Tienes que ir a tiendas específicas que generalmente son caras, son complicadas de encontrar. No en todos los países. No en todos los países y no en todas las ciudades hay exactamente. Aquí en México hay muy pocas. En Guadalajara hay una. ¿Panini puede ser una? Lo que pasa es que Panini está trayendo las licencias de otros cómics. Sí, solo las distribuye. Las traduce y las distribuye, pero bajo su mismo editorial. Pero si tú quieres buscar cómics en específico, tienes que ir a una tienda en específico. Sí, tendrás que esperarte a que se publique algo. Ahí te va. Desde cero. Hay tiendas, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una tienda que tiene muchos de mis ahorros de niño, que se llama Fantástico. Todavía existe. Claro. Antes está en el centro, ¿no? Estaba en Chapultepec. Ahorita está Pedro Moreno. Sí. Entonces, les recomiendo que chequen Fantástico. De niño, si quieres ir a comprar tus álbumes de Panini, era en esa tienda. Antes era Comic Castle. Sí, era Comic Castle, sí es cierto. Sí. Ay, qué bonitos recuerdos, güey. Pero bueno, entonces, si quieren empezar a leer cómics, yo les recomiendo que empiezan a leer cómics famosos de personajes. Por ejemplo, si quieren empezar a leer Batman, que es lo que yo más conozco de DC, empiecen leyendo The Dark Knight Returns, Batman Year One, A Death in the Family. A Death in the Family,
También... The Killing Joke. ¿The Killing Joke? ¿Cómo se llama el que le rompe la espalda? Contra Bane. Ajá. Pero no me acuerdo el nombre del cómic. Si vieron la trilogía de Batman de Christopher Nolan, cuando Bane le rompe la espalda a Batman, en el cómic es 2 veces más feo. Sí. Porque lo parten 2, literal lo parten 2. Sí, Entonces, en el cómic, obviamente, pues Tom Hardy, yo me imagino que no tenía la fuerza suficiente para partirlo en 2. Y no se podía hacer. Y no se podía hacer porque, pues, era ilegal. Exactamente. Pero en el cómic, cuando Bane le rompe la espalda a Batman, mira, es que eso es lo que les digo, las derrotas de Batman son artísticas, güey. O sea, ¿cómo se llama? Breakdown. No estoy del todo seguro, pero las derrotas de Batman son las derrotas más perras que he visto en la vida. Ni siquiera Cruz Azul perdiendo finales en el fútbol tiene derrotas tan bonitas como las de Batman. En serio. Sí. Pero es un cómic muy bueno. Batman Nightfall. Que es como la caída de Batman. Ajá, sí. Es una chulada. Me lo leí hace poco, de hecho. Y ese cómic me volvió a gustar. Ahora, otra pequeña recomendación, que esas se las doy yo, porque yo no soy muy fan del cómic, pero cuando los empecé a leer en internet. Hay no quiero fomentar la piratería, por supuesto que no. Pero hay algunas páginas de internet que, si bien no es que tengan la publicación oficial, se pueden conseguir cómics en internet. Sí. Esto yo creo que como cualquier hobby, si te quieres meter y tienes lana para invertirlo, hazlo. Si te quieres meter por la sabiduría popular, hay muchísimas páginas de internet que distribuyen cómic. Y a ver, otra cosa que sí que me gustaría decir, no nada más existe Marvel y DC. Hay cómics independientes. Está IDW, también está... hay un escritor que me gusta mucho que se llama Terry Moore. Él publica por sí solo sus cómics. Sí. Creo que estamos en la época de la independencia de creación. Sí. Musicalmente hablando, audiovisualmente hablando, y los cómics no son la excepción. Sí, también lancé cómics de Dark Horse. Para mí están de los mejores cómics también en esa editorial. Simplemente Sin City es de Dark Horse, de Frank Miller. Léanse ese cómic, es una chulada. Sí. Es oro hecho papel. Hay cómics muy buenos que no son de Marvel, que no son de DC. Entonces no todo es Marvel y DC. Sí, no. Ahora, que es justamente lo que quería llegar a el punto de este podcast. Si tampoco no quieren leer cómics, hay manga. Sí. Que vamos a hacer ya después un capítulo de manga. Ese creo que me va a tocar a mí porque soy un poco más otaku que este güey. Pero tú no lees manga. No leo manga, pero me gusta más el anime. Ok. Pesos. Yo soy el revés. Oye, paréntesis, ¿viste o llegaste a ver las versiones de anime que sacó MTV de DC? No me acuerdo si era de DC o de Marvel. No. Había adaptaciones de Wolverine, de Iron Man, y creo, no me acuerdo si de los Cuatro Fantásticos o de los Avengers, pero eran anime, las pasaban en MTV. Ok, no muy buenas, velas. El de Logan creo que es el mejor, porque... Sí. De hecho, bueno, lo que sé es que sí hay ediciones de cómics que están hechos manga. Hay uno de Batman, ¿no? De hecho, hace poquito sacaron Batman Samurai. Basura de película, no me gustó nada. Hay uno que se llama Batman o Batmanga, algo así. No estoy del todo seguro. Es literalmente manga de Batman. Y la verdad está bastante malo. A mí no me gustó. Y pues sí, señores, la verdad es que ahorita aprovechen en la época en que estamos, porque la verdad hay cómics muy buenos ya escritos. Posiblemente después van a encontrar unos buenos de Marvel y DC, pero mi recomendación es que se empiecen a leer cómics de Image Comics y de Dark Horse, de IDW y bueno, todas las editoriales que no son Marvel y DC. Sí, si no, váyanse por lo más famoso. O sea, léanse The Walking Dead. The Walking Dead es, desde mi punto de vista, es de los mejores cómics jamás escritos. V for Vendetta, Watchmen, The Walking Dead, Spawn, Punisher. Exactamente. Y bueno, esto ya es como un poco de consumismo responsable, como se menciona. Si no estás de acuerdo con las editoriales o con la industria, que es lo que está haciendo, no las consumas. No consumas la industria. Exactamente, es lo que al menos yo me rijo con esa ideología. Por eso dejé de consumir a Marvel y DC lo más que se puede. Porque vamos, o sea, tampoco lo voy a dejar de leer totalmente, porque sí hay cómics bastante buenos. Simplemente The Long Halloween de Batman es otro must read. Si les gusta
The Dark Knight. La corte del silencio de Batman también es muy buena. The Court of Owls, sí, esa está Es muy buena. Sí, es muy buena. Porque justamente mencionas, es una caída de Batman, Ujú. que es una chulada. Las derrotas mejor hechas están en Batman, no sé qué pedo, güey. Claro, pues es que trata de derrotar a Batman, tienes que hacerlo bien. Sí. Entonces, bueno, señores, antes de irnos, les quiero dar recomendaciones de Image Comics, porque nos enfocamos principalmente en estas 3 editoriales. Image Comics tiene muchísimos cómics, actualmente están publicando muchos cómics, entre ellos uno de mis favoritos, que es Oblivion Song, que es de Kirkman, de Robert Kirkman. También léanse Invincible, de Robert Kirkman. Es una historia alterna de superhéroes, es buenísima. Desde su punto de vista, es la historia de superhéroes como se debe de contar. Mejor realizada. Mejor realizada. Y también está The Walking Dead, que ya lo he dicho varias veces. También léanse Spawn. Spawn es un cómic hermoso, es muy buen cómic. Y pues bueno, esas básicamente son mis recomendaciones. Acérquense a Image Comics y apoyen esa industria, porque creo que es la que debe ser apoyada. Marvel y DC no necesitan ahorita dinero. No, Marvel me queda claro que tiene para vivir sin publicaciones 15 años. Sí, no, lo que le dio al universo cinematográfico Sí. a Marvel en general le da para no hacer nada, para sentarse y bañarse con billetes Exactamente. durante otros 10 o 15 años. Así es. Así que, amigo, no sé si quieres agregar algo más a este No, capítulo. nada, yo sí les recomendaría otros buenos. A mí Civil War me gustó mucho, porque es un cómic que también entra, no Sí, sé muy si bueno. entra en los 10 que debas de leer, pero creo que The Killing Joke, Civil War y A Death in the Family son para mí mis recomendaciones. En cuanto a casas editoriales no estoy del todo seguro. Deberíamos de hacer uno sobre el cómic mexicano. Lo estoy preparando, es que está difícil. Porque Está no- complicado porque no hay mucho de dónde sacarlo. Hay muchos cómics muy buenos. Sí. Bueno, eso ya lo vamos a mencionar ya en otros capítulos. Exacto. Pero está un poco complicado. Lo vamos a tratar de hacer. Exactamente. Y pues nada. Pequeño anuncio. Sí, esto sí me gustaría, Ok. lo digo con mucho gusto. Vamos a tener la participación, o bueno, vamos a tener, digamos, la colaboración de Panda Comunicación Creativa. Panda Comunicación Creativa, gracias por patrocinarnos. Es un anuncio para todos los Es un anuncio para todos, Yo tampoco lo porque sabía. no lo sabía, era una sorpresa en vivo. Panda Comunicación Creativa es la marca que nos va a estar patrocinando a partir de, yo creo que el siguiente capítulo, donde si ustedes ¿A gustan, partir del 3? 3 o 4 aproximadamente, donde si ustedes quieren que su marca, empresa, logotipo, negocio, quieren publicidad física como termos, tazas, playeras, gorras, incluso agendas, etcétera, etcétera, se pueden comunicar con ellos. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Panda Comunicación Creativa y van a contactar directamente con Samuel Godínez, es quien les va a brindar toda la información al respecto de cómo obtener sus productos, no únicamente para publicidad, sino también para regalos. Los pueden personalizar y tienen precios súper accesibles. Entonces, Panda Comunicación Creativa, búsquelos en Instagram. Yo por mi parte es todo, amigo. También por la mía, antes de irnos, me gustaría dar las redes sociales. Síganos en Twitter, Facebook. No, perdón, Facebook todavía no. Facebook no. Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Geek Supremo. Y en Anchor. Y en- Anchor.fm es la página donde se van a subir primero los podcasts. Posteriormente se publicarán en Spotify y en iTunes Podcasts. Exactamente. Ellos mismos lo publican, entonces ya simplemente es esperar que nosotros lo subimos y ellos los publican. En YouTube también. Sí, ya tenemos video. Ya tenemos página de YouTube, canal de YouTube. Sí, suscríbanse, denle like. Compártanlo, Compartan. revienten ese botón de pulgar arriba Sí. y siéntanse libres de comentar cualquier cosa de qué les gustaría que fuera el siguiente programa, que no les gustó, que sí les gustó. Exacto. Porque nosotros como Geek Supremos, Siempre estamos conectados a las redes sociales. exactamente, y siempre escuchamos a nuestro Y público. siempre escuchamos al público. Así que también, no sé si quieres dar tus redes personales. Me pueden buscar en Instagram como Alex Bazuques
y en Facebook como Alejandro Vázquez. Ok, yo quiero hacer una aclaración del capítulo pasado. El capítulo pasado yo dije que me siguieran en Facebook. No tiene No Facebook. tengo Facebook. O sea, inercia, ¿no? Es como cuando cuando pones jaja después de contar algo en WhatsApp. En WhatsApp y es algo Pues serio. pasa lo mismo, ¿no? Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. No tiene Facebook. No tengo Facebook, pero me pueden seguir como bhr.ru en Instagram y Twitter, ¿ok? Así que también si quieren mandarme mensajes personales, pues lo pueden hacer. Supongo que también contigo. No, a mí no me molesta. Para eso está la página de Yo Twitter. bloqueo. Sí, yo no pelo a nadie por Facebook tampoco, lo tengo por los memes. Pero pues, sí, mándenos mensajes de qué les gustaría que fuera el siguiente programa, qué les gustó, etcétera, etcétera. Y todo. también estén atentos a redes sociales porque ya con patrocinios. Sí, vamos a estar haciendo sorteos, Sí, giveaways. Así que estén atentos. Sí, claro. Así que bueno, pues nada más que decir. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y estén atentos a los próximos capítulos. Este fue su podcast favorito, Geek Supremos. Geek Hasta la Supremos. próxima.